Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Prima la incertidumbre en el país, Mauricio, y quisiéramos hablar sobre esta situación bastante incierta. Estamos o no en paro y ha retornado o no la paz, como de alguna manera lo ordenó ya el ministro del Interior. Gustavo, buenas noches. Un saludo para ti y para la audiencia de Antena Uno. No hay respuestas a la pregunta que has hecho. Creo que no sabemos si estamos o no estamos en paro nacional, en paro cantonal, si aún continúan procesos de diálogo, si podemos llamarlos como tal, si aún hay algún tipo de demandas que buscan ser atendidas por parte de las autoridades o si hay un acuerdo de 5 puntos como el que se ha anunciado hace varias horas con alguna dirigencia que incluso está siendo desconocida. Así es que lo que tenemos enfrente es una gran incertidumbre y creo que para un país que busca salidas a problemas tan graves como el de la inseguridad, que hoy está más grave que nunca, el de la crisis económica, que a propósito del paro nos golpea aún más, o el de la corrupción, que sigue galopando a diestra y siniestra en Ecuador. Simplemente lo fundamental es abrir espacios de colaboración, de diálogo, de arrimar el hombro y de sacar adelante, no de encerrarse en su burbuja y querer hacer simplemente las cosas porque sí. Quizá para ir diagnosticando, hilando de alguna manera cuál es la situación, vale la pena refrescar cuáles son los supuestos acuerdos a los que se ha llegado en Imbabura el día de ayer y contrastar esto con lo que han sido las principales causas estructurales que han motivado este paro nacional. Mira, Gustavo, tú probablemente, como cientos de ecuatorianos hemos visto a través de ciertos mensajes difundidos por cuentas oficiales, hemos escuchado que en teoría desde ayer 15 se levantó el paro en la provincia de Imbabura después de 24 días. Se habló de 5 puntos. No se sabe si ya como parte de un acuerdo o simplemente de una propuesta producto de análisis, y pues en ese sentido, lo importante es saber en qué quedó el tema. Yo creo que hay que además poner en distintos niveles estos 5 puntos porque son cosas, unas obviamente más importantes que otras, ¿no? Y te diría quizá lo más importante, el hecho de que se esclarezcan las muertes de las dos personas vinculadas a las comunidades de Imbabura, Efraín Fuérez y José Guamán. Además, de acuerdo a información que ha sido proporcionada por organizaciones de defensa de derechos humanos, atacados por armas de fuego de las fuerzas públicas. Entonces, aclarar esas muertes y que estos dos hechos no queden en la impunidad es fundamental en este momento. El segundo, el de la liberación de los detenidos, el de que ya se deje de criminalizar la protesta, como lo hemos visto durante estos más de 20 días. Se ha pedido también, en el marco de esta no criminalización, el archivo de las investigaciones que se ha iniciado en la Fiscalía contra cierta dirigencia indígena, y quizá ya más en la parte operativa se ha solicitado dos cosas que son importantes. La primera, la derogatoria para ellos del decreto que eliminó el subsidio al diésel, pero además dijeron que si es que el gobierno no quiere eliminar y derogar el decreto, pues que congelen el precio del combustible en el estado actual, lo cual ya resulta contradictorio. Y el segundo, que creo que es el más importante de cara a un proceso sostenido, el de establecer mesas técnicas para ya trabajar en una alternativa, en una salida a aquellos problemas que vienen siendo demandados no solo por las comunidades de Imbabura, sino por varias otras comunidades del sector rural, ¿no? Los temas de agua, de saneamiento, de vialidad, de salud y de educación, porque nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades indígenas, sin duda alguna, son los que más fuertemente se han visto impactados por la desatención del Estado durante los últimos años. Así es que Pero de esperemos a acuerdo a ver. lo que se dijo y se ha informado, básicamente estos acuerdos alcanzarían a Imbabura o de alguna manera se insinúa que tienen el carácter de nacionales.
Sí, mira que además en este momento no hay claridad si quienes han planteado esto y han participado de un diálogo están o no están autorizados por la dirigencia. Tú sabes que hay estructuras dentro del movimiento indígena que deben ser tenidas en cuenta, respetadas, procesos validados y demás. Así es que, insisto, en este momento, a propósito de tu pregunta inicial, hay mucha incertidumbre. Yo creo que un país entero quiere paz, quiere tranquilidad, pero por supuesto quiere que le comuniquen con claridad lo que está sucediendo. Y que pasa en la contraparte en la CONAIE, promotora principal del paro, fue la que finalmente bajó el dedo y señaló al país de que se iniciaba un paro nacional que ha sido acogida en mayor o menor medida por diferentes organizaciones sociales y gremiales. La CONAIE, sin embargo, ha sido una organización prácticamente ignorada por el gobierno y se llegaría a este punto de inflexión, llamémoslo así, a lo que sucedió el día de ayer sin la CONAIE. La CONAIE señala no haber tenido ningún contacto, menos un acuerdo. Cabe entonces preguntarnos, Mauricio, ¿qué articulación, qué papel está jugando la CONAIE en los momentos actuales? Gustavo, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que la CONAIE, independientemente de simpatías o antipatías, de que la gente diga que le representa o no le representa, es una organización social trascendente e importante para el país, que ha tenido además un rol protagónico en varios procesos como los que estamos viviendo en este momento, que se origina en un levantamiento indígena en los años 80, 90, que como tú sabes, buscó reivindicaciones de las cuales hasta el día de hoy hay temas pendientes. Entonces, tratar de desconocer a la CONAIE como un actor dentro de lo que significa un proceso de diálogo, creo yo que es un grave error. Sin duda es un movimiento fraccionado, es un movimiento golpeado a la interna. Hemos visto lo que ha sucedido con su brazo político, con Pachacuti, que empezó este periodo legislativo con 9 legisladores y con suerte en este momento tiene a 3. Los otros 6 plegaron a un frente de gobierno, quién sabe con qué intereses, pero de todas maneras, insisto, es un actor fundamental que hay que tener en cuenta. Entonces acá un gobierno no puede ni debe excluir a nadie, así como en el diálogo no deben estar únicamente sectores de pueblos y nacionalidades indígenas, sino la sociedad civil en pleno, discutiendo, analizando, escuchando una rendición de cuentas. Es vital que todos los actores estén representados, legitimados como corresponde y buscando arrimar el hombro para encontrarle salidas a los problemas del país. Si tú sectorizas estas cuestiones y crees y posicionas además el mensaje de que esto es del gobierno contra la CONAIE, los buenos contra los malos o la policía contra los terroristas, simplemente estás profundizando una crisis que ya venimos arrastrando desde hace tiempo y que las consecuencias no van a ser positivas en lo absoluto. Vayamos al ojo de la tormenta, al factor que motivó y catalizó esta protesta, la elevación del precio del diésel. ¿Qué salidas, qué medidas complementarias ha ido dando el gobierno para que esto resuelva los problemas que se veían venir de un incremento de los costos de transporte en general, transporte urbano, transporte rural, toda la distribución de alimentos en el país, es decir, una generalización en la elevación de los precios que se ven de cualquier manera afectados longitudinalmente por la elevación del precio de este combustible? ¿Qué es lo que ha Pero, propuesto y propone el gobierno en este punto de quiebre? miran, tampoco tengo una respuesta a esa pregunta, Gustavo, porque en estos 22 días hemos visto a un gobierno nacional que emite 3 decretos ejecutivos distintos con las medidas compensatorias a propósito de la eliminación del subsidio, lo que más bien genera dudas en el sentido de sobre qué base técnica se tomó la decisión de quitar el subsidio. Personalmente, y lo he dicho en otras ocasiones aquí contigo, yo creo que esos subsidios deben ser revisados, pero no porque hoy los quiero revisar y los quiero eliminar, sino sobre una base técnica. Lo que el país ha vivido durante todo este tiempo no es una política real de subsidios de ningún tipo, de ninguna manera. Esto ha estado enfocado en grupos de atención prioritaria o en grupos con mayor necesidad, ni ha sido una medida temporal. Si nos referimos específicamente al tema del diésel, son 5 décadas, Gustavo, en que nuestro dinero
viene utilizándose para el subsidio específico de un combustible fósil que incluso ha sido objeto de contrabando, de otro tipo de actividades ilícitas. Yo sí quiero que si se va a utilizar mis recursos, se los utilice de la mejor manera y que los beneficios lleguen a quienes más necesitan. Si queremos y estamos preocupados de la situación del transporte, por ejemplo, ¿por qué no pensar en un subsidio enfocado en la persona? En el estudiante secundario, en el estudiante universitario, en el adulto mayor, en el jubilado, que sean ellos quienes reciban el beneficio, no el gremio de transportistas. Sinceremos el costo del transporte público, pero que el beneficio llegue a quienes efectivamente necesitan algún tipo de asistencia y que sea además muy bien focalizado y temporal, como corresponde a una política económica de subsidios. Pero ese diálogo no se está dando. Las medidas se comunican a la patada, las medidas compensatorias se revisan cada cierto tiempo, y lo que genera eso es, de nuevo, una espiral de problemas que ahora cada 3 años viene estallando, ¿no? 19, 22, 25, Ujú. que nos vamos a ver aquí contigo 3 años después, en 2028, frente a un nuevo paro nacional, frente a otras medidas, a repetir la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores que nos tienen donde estamos. Es decir, que este núcleo lo focal no ha sido solucionado, no hay perspectivas claras de cómo va a quedar. ¿Qué pasa con el resto, con todo lo que ha catalizado y desencadenado esta medida que parte de la educación, parte de la salud del pueblo ecuatoriano, refresca ciertas decisiones que han sido controvertidas, pero no combatidas en su momento, como esa elevación discrecional del impuesto al valor agregado en el país, etcétera, etcétera? Sobre todo el resto de estas demandas de carácter social, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? No hay respuesta, y eso es lo que preocupa, porque no estamos hablando de que nos dé respuestas satisfactorias. Un gobierno no está para satisfacernos, está para rendir cuentas, está para comunicar, está para contarle a sus mandantes qué está haciendo, por qué está haciendo, qué decisiones está tomando y por qué lo hace. Y eso es lo deficiente de todo esto, Gustavo. Cuando el gobierno planteó, y tú lo has mencionado hace un momento, una subida de 3 puntos al impuesto al valor agregado, se dijo que era para que este diferencial del IVA, que lo pagamos todos los ecuatorianos, desde cuando consumimos un alimento hasta cuando nos vamos pues de paseo en transporte público y todo, siempre está relacionado el IVA a todo esto. Se dijo que apuntaba a mejorar los temas de seguridad, a dotar de mayor y mejor infraestructura, policías y fuerzas armadas. ¿Por qué el gobierno no rinde cuentas de estos recursos? ¿Por qué tiene que declarar todo reservado en cuanto a contratación pública, en cuanto a gasto público, en la materia de seguridad? ¿Se está utilizando ese dinero que nos pertenece en lo que se nos dijo se iba a utilizar o está siendo utilizado para comprar medios de comunicación, para pautar en redes sociales de una campaña por el sí? O incluso para actos de corrupción, y hay que decirlo. Entonces, de nuevo, no se trata acá de que lo que nos diga el gobierno nos haga felices. Se trata de que nos rinda cuentas respecto de las decisiones que está tomando. Y eso es una gran deficiencia que durante estos ya casi 2 años hemos visto en el gobierno de Daniel Noboa. Hablemos del derecho a la protesta social, protesta pacífica, en qué medida se ha respetado en Ecuador, qué características ha tenido la represión oficial, qué tan efectiva ha sido esa estrategia de militarización para contener las protestas en centros focalizados en Ecuador. Mira, el derecho a la protesta pacífica está consagrado en la Constitución, en los instrumentos internacionales y el gobierno debe garantizarlo. ¿Qué hemos visto lamentablemente durante este tiempo? Que sí hay focos de protesta violenta que tienen que ser combatidos por la fuerza pública, pero siguiendo protocolos. Hay algo que se llama uso progresivo de la fuerza. Hay manuales y hay políticas que están en manos de la policía y de las Fuerzas Armadas para atender estos casos en los que la protesta pacífica se torna violenta. Pero lo que hemos visto también del otro lado no corresponde con esto, Gustavo. Y no puedes apagar un incendio echando más gasolina. En ese sentido, hay derechos que tienen que ser garantizados por el Estado y que en su ejercicio nos corresponde a nosotros hacerlos de la manera correcta. Al Estado garantizarlos. Pero cuando uno y otro lado exceden lo que está establecido,
Simplemente se da paso a cuestiones como las que hemos visto y particularmente el Estado, que parece en la persona de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas no comprender lo que significa el que nosotros mismos les hayamos dado el monopolio del uso de la fuerza, responde de una manera brutal. Pues como dijimos hace un momento, hemos tenido que lamentar en estos días el fallecimiento de al menos dos personas con armas de fuego de la policía o de las Fuerzas Armadas. Y eso es inaceptable. Porque si tú estás bloqueando una carretera, tienen un protocolo para proceder y desbloquearla. Si tú estás manifestando y haciendo relajo en una plaza pública, tienen un protocolo. Pero para muestra un botón, Gustavo, lo que estamos viendo hoy en Imbabura no es sino una reedición de lo que se vio en Cuenca a propósito de las protestas de hace algunas semanas. ¿Tuviste lo que sucedió? Los cuencanos fueron testigos de que protesta pacífica tuvo una reacción de la fuerza pública que no correspondía con protocolo alguno, que no garantizó el derecho. Yo no sé incluso si los grupos que estaban protestando, por ejemplo, han recuperado esas mantas tejidas a mano que fueron incautadas indebidamente y que se estaba reclamando. Ese tipo de cuestiones no tiene pies ni cabeza. Entonces, yo creo que acá hay mucho por trabajar y mucho por hacer de cara a recobrar la paz que este país necesita y que no solo va en línea con atacar al crimen organizado, sino también a que las fuerzas públicas hagan lo que corresponde y entiendan su rol respecto de los ciudadanos. Con las observaciones hechas en el marco de este mismo diálogo, Mauricio, ¿se puede hablar de cualquier manera de un proceso de pacificación en marcha o por lo menos de una tregua temporal? Mira, no lo sé, nada me gustaría más que una respuesta afirmativa a tu pregunta, pero creo que quienes tienen la respuesta a ella no están haciendo el trabajo que les corresponde. Para encontrar la paz respecto de la ciudadanía, un gobierno tiene que hablar, dialogar, escuchar y rendir cuentas. Y eso es algo que durante estos 2 años no hemos visto. Un gobierno que se impone por la fuerza, un gobierno que busca saltarse la Constitución y las normas, pero aplicarlas con toda la fuerza respecto de cierto grupo específico de ciudadanos, no puede definitivamente hacer algo como lo que tú estás planteando, ¿no? Alcanzar la paz. Ojalá haya mayor apertura, mayor inteligencia, más uso de sentido común, más madurez política que hoy nos falta para tratar juntos con apertura de hacer las cosas que puedan encaminar a Ecuador a recobrar la paz que durante ya mucho tiempo la ha perdido. Con respecto al comité de crisis del gobierno, ¿existe este? ¿Quiénes son los tomadores de decisiones que se van anunciando por lo general desde el Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Comunicación? Mira, desde hace mucho tiempo, desde más de un año y medio, Ecuador contaba con un comité de manejo de crisis en temas de seguridad. Se creó en función de los estados de excepción repetidos una y otra vez. No nos olvidemos que estamos en estado de excepción en algunas provincias, a pesar de que la Corte Constitucional dijo que no procedía. Y tú tienes en ese comité de crisis a personas que parten del presidente de la República o del delegado pasando por quienes están hecho cargo de los órganos de seguridad pública, los responsables de la seguridad ciudadana, el responsable de la defensa nacional, pero también la gente del Sistema Nacional de Inteligencia, ¿no? Mira que ayer circularon imágenes y tú las debes haber visto, de que dentro del proceso de negociación se encontraba el ya tan mentado Fausto Jarrín de los servicios de inteligencia del gobierno, ex militante del correísmo, ex abogado de Rafael Correa, pero ahí muy presente defendiendo las tesis de Daniel Noboa. ¿Será que él forma parte de ese comité de crisis, de ese comité de seguridad? Lo importante en este caso es que incluso esos nombres puedan rendir cuentas y puedan decirle al país lo que está pasando, cómo se están tomando las decisiones y hacia dónde apuntan las salidas que de manera conjunta y colaborativa se están creando. Para agilitar las cosas, me refiero en cuanto a llegar a un punto por lo menos cercano a lo óptimo en materia de diálogo y ojalá a retornar efectivamente la paz en el país. No es el momento ya de pensar en que debe conformarse un comité de crisis plural, abierto, conocido y posiblemente institucional. Mira, y sin duda que tenga además la presencia de la sociedad civil, Gustavo. Ujú. No puede ser posible
que el gobierno siga diciendo que no hay diálogo posible con la sociedad civil. En ese sentido, pues es la ciudadanía a través de la sociedad civil, y no me refiero a organizaciones en específico, sino a todas las formas de organización, la que puede hacer llegar mensajes, la que tiene que canalizar las cosas. La Constitución reconoce todas las formas de organización. La Constitución reconoce la necesidad de articularnos y de actuar de manera conjunta. Entonces, ese espacio tiene que ser mucho más allá que un grupete de amigos con cargos públicos diciéndose lo maravillosos que son o lo bien que están haciendo las cosas. Esos espacios tienen que estar abiertos a la crítica, al planteamiento de alternativas y al trabajo conjunto, la búsqueda de soluciones, ¿no? De nuevo, pero para llegar a ello se necesita un grado de madurez que durante estos 2 años el gobierno de Noboa no ha demostrado. Finalmente, Mauricio, si bien este tema no ha concluido, es un tema que continúa en desarrollo, además con un final muy inquietante, ¿qué lecciones va dejando este paro en términos de gobernabilidad democrática en Ecuador? Mira, creo que la principal lección, Gustavo, que aquello que se viene arrastrando desde 2019 y 2022 no puede quedar en el aire. Lo que estamos viendo es consecuencia de haber dejado a medio camino un proceso que costó mucho llevar a cabo y que independientemente de si tiene 3, 50 o 120 pedidos de los grupos que se sienten afectados por este tipo de decisiones, no puede quedarse en el aire. Las comunidades demandan respuesta. Y en ese sentido, un gobierno que debe dialogar, tiene que hacerlo. Un gobierno que debe rendir cuentas, tiene que hacerlo. Un gobierno que no debe confrontar y tiene que sentarse en una mesa, incluso con quienes lo critican, tiene que activarse. Caso contrario, estamos simplemente frente a alguien que cree que porque recibió el voto de la gente tiene un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana en lugar de gestionar lo público, lo que incluye también la gestión del conflicto. Entonces, creo que esas lecciones de continuar procesos, de no darlos por cerrados, de no dejarlos en el aire, es algo que también hoy tenemos que aprender. No vaya a ser que aquí crean que por firmar un documento con 5 puntos cuestionados, además, pone fin a todo, ¿no? Porque de nuevo, capaz que nos encontramos en 3 años, Gustavo, y analizamos un nuevo problema, un nuevo conflicto nacional, y de eso no se trata, ¿no? Esas profundas heridas de polarización, de odio, de racismo y hasta de xenofobia que hemos escuchado durante estas semanas, tienen que curarse de manera real y sincera. Tienen que ya de una vez por todas desaparecer de este país. Acá no se trata de que porque yo no soy indígena, tengo que deslegitimar sus luchas. O sea, aquí no estamos, aquí somos un solo país. Y yo puedo decir, el movimiento indígena no me representa, pero representa a su comunidad, a sus pueblos, a sus nacionalidades. Y yo creo que acá estamos pensando en un Ecuador de todos, no en un Ecuador de buenos y malos, no en un Ecuador de morados contra turquesas, no, no. Tenemos que pensar en un Ecuador en el que todos nos sintamos representados y en el que todos arrimemos el hombro, insisto, para encontrar solución y salida a esos problemas que a todos nos están afectando. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un gran abrazo a la distancia para ti y un buen resto de noche para nuestra audiencia de Antena Uno. Igualmente, declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.